me da mucho gusto recibir aquí a alguien que conozco de muchos años, que es Ari Bolovich, escritor, periodista, autor de varios libros, 4 títulos le conozco yo al menos. Ha sido columnista, ha escrito mucho de cultura, pero también de política, de geopolítica. Ari mismo nació en Jerusalén y si mal no recuerdo, Ari, tú mismo, no recuerdo si serviste en el ejército o formaste parte de alguna estructura formal en el ejército israelí. Y pues me da mucho gusto que podamos conversar en esta tarde. Gracias por estar aquí, Ari. Con la invitación, Ale, qué gusto. Sí, yo serví en el ejército justamente como parte del Inception, de esta propaganda sistemática que te inculcan desde que naces, como que si fuera una suerte de orden natural hacerlo, y así lo hice. Es como entré a un pelotón de tanques en este caso. No es muy importante para este sentido, pero entonces, el tema es que la Hasbara, la denominada propaganda israelí, empieza desde la negación. Está el Nakba real, el Nakba que todos conocemos, la expulsión de los palestinos, y está el Nakba del imaginario del pueblo palestino. Acabaron siendo siluetas y gente en segundo plano, esto hablando antes de la intifada. Los palestinos trabajaban, eran como los mexicanos en Estados Unidos, en el sentido que trabajaban en los peores trabajos, no se les reconocía ningún derecho, no existían para los israelíes más que para servicios, ¿no? La negación, la negación en torno a su existencia era tal, de hecho, ¿sabes qué? Ahora que me acuerdo, día 7 tú me enviaste una vez después de la Segunda Guerra con el Líbano a Israel a cubrir como las secuelas de la guerra y cómo estaba la sociedad y la verdad. Eh, Me acuerdo de una anécdota muy interesante que muy representativa y muy ilustrativa de la negación que te estoy hablando. Estaba en un asado en casa de mi tía en Ashdod, en la ciudad donde yo crecí, que está muy cerca de Gaza. Estaban bombardeando por enésima vez la población, Gazatí, y nosotros sentíamos las olas expansivas de los bombardeos, ¿no? Y yo le preguntaba a mi tía, oye, ¿no estás escuchando esto? Y me dice, ¿de qué me hablas? Es el viento, ¿no? Eso para mí es una novela de Milán Kundera, ¿me explico? Es como, eso es muy representativo de la sociedad israelí en términos generales. No existe Gaza, está olvidado Gaza porque nada nos une en el sentido de que no se dibuja al palestino como una persona, ¿no? Eso ya lo sabemos. Se le representa como una figura única, unánime, monstruosa, y bueno, y se deshumaniza justamente al palestino, eso ya lo sabemos muy bien a estas alturas del partido. La Asbara, que es justamente esta maquinaria de propaganda, te agarra desde niño, desde bebé. A ti te preguntan de niño, no te preguntan qué vas a hacer cuando seas grande, sino qué vas a hacer cuando estés en el ejército. Es como te digo. Entonces yo entré al ejército y de esta misma manera, como de hecho, o sea, sí, tenía esta vena de izquierda, de una familia de izquierda sionista, aunque suena contradictoria. Eh, y yo entré a este pelotón de tanques sin pensar realmente que iba a tener que enfrentar al enemigo en algún punto. Todo era conceptual, hasta el sentido de que llegó un día que nos pusieron en dos hileras separadas y nos dijeron, esta hilera se va a Gaza y esta hilera se va a la cocina, ¿no? A mí me tocó la cocina, afortunadamente, y del otro lado se levantó un tipo, uno de los soldados con camaradas, y dijo, yo me rehúso a servir fuera del territorio nacional, ¿no? Y los agentes se le fueron encima como perros de casa, obviamente, ¿no? El tema es que el tipo yo me figuré en él, yo me vi en él reflejado, porque yo pensaba, ¿qué tal si me tocaba a mí ir a Gaza? ¿Qué iba a decir yo ahora que el enemigo se iba a convertir real, ¿no?
Y él fue para mí como este momento de decidir, este es el momento para mí de huir y retirarme de este país. Y después siguió la muerte, el asesinato de Isaac Rabin, ¿no? Y la consecuente fuga de las mentes, que es cuando la disidencia intelectual israelí se fue para todos lados diciendo, esto no tiene solución, ¿no? Ahora, demográficamente, estamos hablando de que los religiosos y nacionalistas religiosos y ultraortodoxos están al 3 por 2 o 7 por uno en comparación a los laicos y gente pensante, ¿no? Entonces ahora tienes lo que tú estabas preguntando de por qué no hay una disidencia grande, pues tiene que ver con la fuga de las mentes de los años 90, ¿no? La gente normalizó completamente el tema palestino, lo olvidó completamente. Eh, y entonces tienes a este monstruo, esta criatura mitológica que es Palestina, que es una cosa, es una cara, es el enemigo, es el asesino. La gente, yo no sé a estas alturas cómo siguen negando que esto es un genocidio y una limpieza étnica a todas luces, ¿no? Yo creo que a la gente le falta, más bien, el judío israelí, creo, que si no asocia a los campos de exterminio nazi, o sea, si no van a los hornos, no va a entender que esto es un genocidio. La negación está, no pueden asumirlo porque en el momento que lo asuman, tienen que asimilar demasiadas cosas y eso es difícil para muchos, ¿no? Asimilar que hemos oprimido al pueblo palestino durante 60 y tantos años, ¿no? Asimilar que los hemos maltratado, asimilar que los tenemos asfixiados, ¿no? Y que no les hemos dejado otra alternativa más que violentarlo, o sea, violentarse. No tienen un palestino y un gazatí sobre todo, porque el Cisjordania y Gaza, tú sabrás, hoy por hoy es comparar como Starbucks con ¿qué café te gusta? Bueno, no sé. Son Suiza comparado con Georgia, más o menos, ¿no? Para darte un ejemplo. Los gazatís no tienen expectativa de vida, no tienen más que la muerte es su única expectativa de vida, en realidad. O sea, no tienen hacia dónde irse, no tienen otra opción más que luchar por sus vidas y ahora ya están pensando, ya están hablando de campos de concentración, o sea, ya es una cosa es más, perdón que diga esto ahora, porque está como un poco a destiempo, pero en esa vez que tú me mandaste a cubrir lo de la Segunda Guerra con el Líbano, yo tuve mi awakening real, porque sí, yo ya entendía el tema o sea, conceptualmente hablando, el tema del conflicto palestino y la ocupación palestina. Pero cuando conocí a Pascual Gorris, no sé si te acuerdas de Pascual Gorris, Marcos, que es un periodista, fotoperiodista de guerra, corresponsal de guerra, él estaba haciendo un ensayo fotográfico sobre las casas de los palestinos que expulsaron en el 48. Y me llevó con él a un par de shootings, ¿no? Y justo en Ashdod, de mi ciudad alrededor, había una casa, una de tantas, de una familia que habían expulsado. Yo había pasado por ahí toda mi vida. En la vida había visto esa pinche casa. ¿Me explico? Es que Ese es fue una maquinaria, Ari, de propaganda interna para convencerte a ti como pues nativo originario de Israel que ese es el mal y que lo que estás pasando, lo que está sucediendo es normal de alguna manera, se están deshaciendo del mal, Ari. tal cual, tal cual. Es así de simplista. La retórica es así porque es la única forma de explicarla, ¿no? Porque de otra tienes que, si vas desenmarañando las cosas, tienes que pensar en humanos, ¿no? Y en bebés que estás matando y en gente Uf. real. Oye, Ari, a ver, Oye, déjame preguntarte esto porque yo lo planteaba, perdón, me la atravesé a Álvaro. Efectivamente hay una migración de la inteligencia, digamos, y se radicaliza, Jerusalén es tomado, Israel completo
pues por movimientos cada vez religiosos más radicales, y el radicalismo se va a habitar, pues, Israel, mientras que la diáspora, digamos que la materia gris empieza a diseminarse nuevamente en una nueva diáspora por el mundo. ¿Por qué no hay un planteamiento único o al menos organizado de los que están afuera de Israel para decirle con todo su nombre, con todas sus letras, es un asesino, es un genocida, Netanyahu, y lo que está pasando ahí es un genocidio? ¿Por qué eso no pasa todavía, Ari? Pasa, no, no de manera unánime, no pasa. Te puedo hablar de gente como Ilan Pape o no sé si lo ubicas. Él ha hablado de la limpieza étnica palestina desde siempre. Es un historiador israelí, de los nuevos historiadores israelíes se les llama, que justamente hablan de todo lo que pasó con todas sus letras. No son muchos, pero son voces muy importantes. De hecho, la disidencia para mí más interesante viene desde adentro. O sea, de gente israelí que vive allá afuera, ¿no? ¿Por qué no se han unido? A ver, por ejemplo, a mí yo firmé un manifiesto en contra del genocidio en cuanto empezó todo esto, y a mí me retiró la palabra toda mi familia materna en México, por ejemplo, ¿no? Para darte una idea. O sea, no, no solo que no hay un rechazo, sino que hay gente que justifica, que sigue justificando esto, porque otra vez, no justificarlo implicaría como tomar responsabilidad de un asesinato y una masacre y un genocidio a todas luces, claro, ¿no? Eh, yo creo que la gente, justamente por esta asbara, por esta propaganda de la cual estamos hablando, que es desde una edad muy temprana, desde que naces, justamente lo que te decía, la gente lo tiene muy introyectado. Es tan introyectado, es como un chip, bro. Salir de ahí es muy difícil para mucha gente. Para mí fue muy fácil porque yo tuve la ventaja de que mis padres vinieron a México y pude entender, ver a Israel desde una distancia neurótica más clara, ¿no? Y entender que el mundo no funciona así, que no es normal vivir en un país en guerra constante y en un país que ocupa una población entera. Me explico, yo tuve esa ventaja en comparación a la gente que siempre ha vivido ahí. Que ha Que ha normalizado normalizado. el exterminio de que no son de personas, que es como dispararle a un animal o a una roca. Es un videojuego. A mí, la única esperanza que tengo todo esto, no tengo esperanza en Israel, porque justamente lo que decías, Alejandro, de que están pululando estos religiosos nacionalistas, y eso es exponencial para mi gusto. Creo que no tienen mucha solución. Lo que sí me da un poco de esperanza son las voces de los jóvenes estadounidenses y los jóvenes canadienses que están finalmente dándose cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? No están, hace 2 generaciones o una generación, era incuestionable cualquier acción de Israel. Ahora hay muchas voces judías importantes de jóvenes que se están manifestando claramente en contra del genocidio. No tanto de israelíes, pero te digo, otra vez, intelectualmente hablando, o más bien en el ámbito conceptual, intelectual, sí siento que los historiadores, los nuevos historiadores israelíes, son los que tienen la batuta en cuanto al pulso de esta bestia, ¿no? Que se ha convertido en Israel. La similitud que hacías es tremenda, es arrolladora. Lo que decías de como los mexicanos en Estados Unidos, que primero los invisibilizas o los mantienes más bien siempre invisibilizados, y el día en que te quieres deshacer de ellos, nadie levanta la voz. ¿Dónde están las comunidades afrodescendientes, como me gusta a mí decir siempre aquí, si siempre hemos sido tan solidarios con los negros propiamente? ¿Dónde están los activistas negros? ¿Dónde están los activistas asiáticos? ¿Dónde están los progres protestando por el maltrato contra los mexicanos en este momento? En ninguna parte. No existen. Porque esa población está invisibilizada. Me preocupa porque lo relacionas con la gran tragedia palestina, Ari.
Sí, la relación es clara, ¿no? La analogía es muy clara, porque es justamente gente con la cual de entrada no tiene nombre, no tiene rostro. Son gente que, otra vez, son siluetas que están en segundo plano en tu vida. Es el jardinero, es el Juan genérico que está ahí para servirte, básicamente, ¿no? Y deshacerte de él es como deshacerte de un servicio. Y mientras tanto, a pesar de los cuestionamientos, alguien como Netanyahu sigue en la cúspide del poder a partir en buena medida de esta conducta bélica permanente. Parece como un tiburón, cuando deja de nadar se muere. Es un poco la forma de describir a Netanyahu. Y, y a mí lo que me parece terrible es que nadie realmente pueda... Es más, te lo voy a poner de otra forma. Netanyahu es el menos peor de su gabinete porque él es un pragmático, es un desastre, es un animal, es un monstruo. Pero los que están alrededor de él son fanáticos religiosos y son fanáticos nacionalistas. No son tan pragmáticos. Ellos estarían más a favor del exterminio que incluso que él. Él quiere la guerra para seguir en el poder y seguir viajando y seguir vivo, básicamente, y no enfrentar la cárcel, no enfrentar la prisión, cosa que nunca va a suceder, ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué decías, Álvaro? Decías otra cosa que me había detonado una idea. No, pero lo que dices es tremendo. Es decir, el círculo de Netanyahu es peor que Netanyahu. Por mucho. O sea, Netanyahu, de hecho, no es mi preocupación real. Smotrich o Ben-Gvir o estos eh, son nazis, yo los digo nazis judíos porque digo que abogan por la supremacía judía, irónicamente, ¿no? Eh, no se consideran así porque no te puedes considerar así y ser eso, porque no puedes asumirte así y seguir vivo y seguir durmiendo por las noches, pero es esa camada de gente que está alrededor de Netanyahu, siento que ya llevó esto a un punto donde no hay retorno. Perdón por esta visión pesimista y catastrófica, pero a estas alturas del juego ya no veo a dónde, ¿no? Déjame decirle, perdón, no, adelante, Ari. Este genocidio, digámoslo así, este genocidio, esta matanza constante de palestinos, todos ya palestinos tienen un hermano, un papá, un hijo muerto mínimo, o encarcelado, o torturado, lo que sea, ¿no? ¿Cuántas generaciones van a pasar para que estén dispuestos a también ellos negociar la paz? En términos funcionales para ambas partes, ¿no? ¿Cómo tú sobrevives? A ver, te mataron a 3 hermanos y a tu papá y a tu mamá y a toda tu familia acaba de esfumarse detrás de un bombardeo. ¿Con quién vas a hablar? O sea, esta violencia esto no es nuevo, esto lleva mucho tiempo, lo que pasa es que se exacerbó, me explico, pero el caso es que yo siento que van a tener que pensar demasiado tiempo, demasiadas generaciones, como para que esto pueda tener una solución. Y otra vez, hablando demográficamente de lo que está pasando con los religiosos, siento que no va a suceder. Dice, la Torah le llama un abismo que llama a otro abismo. Eso es a lo que te refieres. Exactamente. Ari Bolovich escribe un artículo un ensayo en la revista de la Universidad de México. Se lo digo para los que están preguntando más sobre Ari Bolovich. El texto se llama El silencio de los disidentes. Ya les va diciendo usted de qué va. Y los primeros párrafos les van a dar una idea clara de qué se trata Ari Bolovich. Es un excelente narrador, tiene varios libros, tiene muchos ensayos porque de eso ha trabajado siempre, eso ha vivido siempre, reportajes publicados, textos publicados, columnas publicadas. Sus libros son Blasfemias Ilustradas. En ese compartes crédito, si mal no recuerdo, con
con Gis o con Trino. Con Gis. Con Gis, que es un muy buen libro ilustrado. Jet Lag de 2013, El Centinela del Gulag de 2017, Mi Lucha, que es tremendo título para un nacido en Israel. Y obviamente ya se imaginan ustedes el papel que ha jugado Ari con respecto a sí mismo y su origen. Y pues quiero agradecerle públicamente a Ari que tenga la valentía, porque esto efectivamente separa familias, divide a la gente, a las familias, a los núcleos familiares, a las comunidades. Lo que está pasando ahora mismo no es fácil y mucho menos reconocerlo desde alguien como Ari, que nació en Jerusalén, que nació en Israel. Gracias, Ari, por estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias, Alejandro y Álvaro, por la invitación. Muchísimas gracias, Ari. Muy buenas noches. Esperemos de verdad que este genocidio termine pronto, por favor. Ojalá. Ojalá. Gracias.